una interfaz de usuario, comúnmente abreviada por sus siglas en inglés, User Interface o UI, ¿vale? Por si lo veis, es el punto de interacción entre un usuario y un sistema informático. Puede tener muchas formas, ¿vale? Desde la pantalla de un teléfono inteligente o un ordenador hasta los controles de un electrodoméstico. La principal función, ¿vale?, de una interfaz de usuario es permitir que los usuarios interactúen con el software o con el dispositivo de manera intuitiva y eficiente. Las interfaces de usuario suelen incluir elementos como botones, menús, barra de desplazamiento, iconos, campos de entrada de texto, entre otros. La calidad de una interfaz de usuario tiene un papel crucial en la experiencia del usuario, ya que una interfaz bien diseñada puede hacer que un sistema sea fácil y agradable de usar, mientras que una interfaz pobre o mal resuelta puede ser confusa y frustrante para el usuario. En resumen, una interfaz de usuario es la capa visible, es lo que vemos, a través de la cual interactuamos con un sistema o un dispositivo, ¿vale? Elementos que hay en una interfaz de Excel, ¿vale? Pues en Excel la interfaz de usuario incluye varios elementos que permiten a los usuarios interactuar con las hojas de cálculo y realizar diversas acciones. Algunos de los elementos más comunes de la interfaz de usuario de Excel son la barra de herramientas de acceso rápido, que es una barra que contiene los elementos de acceso directo a comandos continuamente utilizados, como guardar, deshacer, se puede personalizar según las preferencias del usuario. También estaría la cinta de opciones, que es una barra horizontal ubicada en la parte superior de la ventana de Excel que contiene pestañas que agrupan diferentes comandos y funciones relacionadas. Las pestañas comunes pues incluyen inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar, entre otras. Después también estaría la barra de fórmulas, que se encuentra justo debajo de la cinta de opciones y muestra la celda activa, permitiendo al usuario editar y ver el contenido de la celda, así como introducir fórmulas. También ya en sí la hoja de cálculo, en el área principal donde se trabaja, que es donde se introducen y se organizan y se calculan los datos, consistente en filas numeradas y columnas con letras, que es lo que forman las celdas donde se pueden ingresar los datos. Después también estaría la barra de desplazamiento, que permite desplazarse por la hoja de cálculo, ya sea de manera vertical o de manera horizontal, para ver las diferentes partes de la misma. Después también estarían los botones de zoom, que permiten ajustar el zoom para aumentar o reducir el tamaño de los elementos visibles. También estarían los botones de vista, que permiten cambiar entre diferentes vistas de la hoja de cálculo, como la vista normal, la vista de diseño de página, la vista de presentación con diapositivas. Ya después estarían los paneles de tareas, que proporcionan acceso rápido a funciones específicas como el formato condicional, la administración de nombres y la inserción de gráficos. Estos son solo algunos de los elementos más destacados de la interfaz de usuario de Excel. ¿Vale? La aplicación ofrece una amplia gama de herramientas y funciones para facilitar la creación y manipulación de hojas de cálculo. Vale, en Excel un rango se refiere a un grupo de celdas, ¿vale?, contiguas en una hoja de cálculo, que han sido seleccionadas para realizar una acción específica, como por ejemplo introducir datos, aplicar un formato, realizar cálculo. Un rango puede consistir desde una sola celda hasta varias filas o columnas o una combinación de ellas. Los rangos se usan ampliamente en Excel para realizar operaciones y aplicar formatos de manera eficiente en conjunto de datos específicos. Algunas acciones comunes que se realizan con rangos incluyen pues introducir datos, la más común. Al seleccionar un rango de celdas se pueden introducir datos en todas las celdas seleccionadas simultáneamente. Otra sería aplicar formatos. Es posible aplicar formatos como bordes, colores, fondos, fuentes, alineación a un determinado rango de celdas seleccionadas. Realizar cálculos, es decir, se pueden realizar determinados cálculos y funciones en un rango de celdas seleccionadas para obtener los resultados basados en los datos contenidos en esas celdas. En resumen, un rango en Excel es un conjunto de celdas seleccionadas en una hoja de cálculo que se pueden usar para diversas operaciones y acciones en conjunto. Pues la consolidación de datos en Excel es un proceso que implica combinar datos de múltiples hojas de cálculo, de libros o rangos dentro de un mismo libro de trabajo. Es
útil cuando se trabaja con grandes documentos de datos distribuidos en diferentes ubicaciones y se necesita analizar o resumir la información de manera conjunta. Excel proporciona varias herramientas para consolidar datos de diferentes formas. Por ejemplo, la consolidación por posición, es decir, se usan los datos a consolidar que están ubicados en la misma posición de cada hoja de cálculo. ¿Vale? Por ejemplo, si los datos a consolidar comienzan en la misma celda, por ejemplo en la A1 de cada hoja. Para realizar la consolidación de datos en Excel se pueden usar las funciones como consolidar, sumar, promedio, dependiendo de la naturaleza de los datos y del tipo de consolidación que queramos realizar. Estas funciones permiten combinar los datos de manera eficiente y realizar cálculos sobre ellos si fuera necesario. En resumen, la consolidación de datos en Excel es un proceso que permite combinar datos y resumirlos de múltiples fuentes en una sola hoja de cálculo para su análisis y presentación. Vale. El formato de celdas en Excel se refiere a la apariencia visual, es decir, a cómo se muestra el contenido de una celda determinada o de un grupo de celdas determinada. Excel ofrece una amplia gama de opciones de formato que permiten personalizar el aspecto de los datos, lo que facilita la interpretación y información. Algunas de las opciones de formato de celda más comunes incluyen, por ejemplo, el número, que permite especificar el formato numérico de los datos, como moneda, porcentaje, fecha, hora, fracción. La alineación permite alinear el contenido de la celda en la parte superior, media, inferior, izquierda, derecha de la celda. Después la fuente, pues lógicamente para cambiar el tipo de fuente, tipo de letra, ya sea el tamaño, el estilo, negrita, cursiva, el color del texto. Los bordes, permite agregar bordes a las celdas, ¿vale? Ya sea como líneas punteadas, líneas dobles, ¿vale? Se puede personalizar el estilo, el color, el grosor de los bordes. Después el relleno, que permite cambiar el color de fondo de las celdas para resaltarlas o diferenciarlas del resto. Después, números decimales, permite especificar el número de decimales que se mostrarán para los valores numéricos. Después estaría el formato condicional, permite aplicar formatos automáticamente basados en ciertas condiciones. Por ejemplo, resaltar celdas que contienen valores mayores a uno que digamos, ¿vale? O que cumplan con ciertas reglas. Formato texto. Este formato permite cambiar el formato del texto, ¿vale? De mayúsculas, minúsculas, ¿vale? Poner las primeras letras en mayúsculas de cada palabra. Estos son solo algunas de las opciones de formato de celdas disponibles en Excel. La capacidad de formalización del formato celdas es una de las características que permite a los usuarios presentar los datos de manera clara y efectiva. Pues bueno, en Excel el formato de números se refiere a cómo se muestra visualmente un valor numérico en una celda. Excel ofrece una amplia variedad de opciones de formatos numéricos para adaptarse a las diferentes necesidades de presentación de los datos. Algunos de los formatos numéricos más comunes son el general, es decir, este formato es el predeterminado y muestra el valor numérico tal y como está ingresado en la celda sin aplicar ningún formato específico. El formato número, este se usa para mostrar valores numéricos generales, permite especificar el número de decimales y incluye el uso de separadores de miles, ¿vale? Y, por ejemplo, el símbolo de moneda, si fuera el caso, porque para eso está la opción moneda. Este formato agrega un símbolo de moneda y permite especificar el número de decimales y el tipo de símbolo que se mostrará, dependiendo de la moneda elegida, evidentemente. Después estaría el porcentaje. Este formato multiplica el valor de la celda por 100 y lo muestra como un porcentaje con el símbolo del porcentaje al final. La fecha. Este formato se usa para mostrar valores de fecha. Permite mostrar la fecha en diferentes estilos, como por ejemplo día, mes y año, o mes, día, año, entre otros. Después estaría la hora, otro formato que se utiliza para mostrar los valores de hora. Permite especificar el formato de la hora, ¿vale? Normalmente en horas, minutos, segundos, ¿vale? Fracción. Este formato muestra los valores numéricos como fracciones. Científico. En este formato muestra los valores numéricos en formato científico, es decir, notación exponencial. Estas son solo algunas de las opciones de formato de números disponibles en Excel. Puedes aplicar el formato numérico deseado seleccionando las celdas que desees que tengan dicho formato, haciendo clic en el botón derecho y seleccionando formato celdas o utilizando la pestaña al inicio y el grupo de números en la cinta de opciones. Luego elige el formato deseado
en la ventana de formato de celdas que aparece.